Hermenegildo Peña, profesor sonorense, lo expulsaron adelante. En esta primera etapa, pues la sección 28 se enfrentó en primer lugar a la defensa de maestros cesados por la Dirección Federal de Educación hasta lograr su instalación. Muchos maestros fueron cesados en estas luchas, en la fundación de la sección. Ya después tuvieron una activa participación en la campaña nacional de alfabetización promovida por el gobierno federal. Recuerden ustedes que un gran secretario de Educación, fue 2 veces secretario de Educación con Ávila Camacho, con López Mateos, Jaime Torres Bodet, pues realizó una gran labor educativa en la campaña de alfabetización a la que se sumó la sección 28 y los maestros. Se hizo una amplia labor de información sobre los acuerdos del Congreso del CENTE, se adecuó la estructura de la sección a los nuevos estatutos del sindicato, se empezaron a incorporar e integrar a los maestros a su sección, porque no todos esos 396 maestros que existían, no todos eran de la sección, empezaron a reintegrar, y se realizaron una serie de paros por la actitud despótica y arbitraria del parador civil regional, que en aquel entonces era un señor de Borca y Cuchillo, y muchos años después también adelante. La segunda etapa, la consolidación de 1949 a 1962. Aquí hay el liderazgo de Jesús Robles Martínez, que fue secretario general del CENTE del 49 al 52. Subsiste en el sindicato la Fracción Nacional Revolucionaria hasta 1959. Y en 1959 nace el Frente Nacional de Unidad Revolucionaria de los Trabajadores de la Educación, que funcionó de 1959 a 1972. Estos organismos tenían una característica, sobre todo el Frente: únicamente sabía que existían los dirigentes, pero los maestros no sabían que existía el Frente. Era un grupo, una especie de grupo clandestino, pero era un grupo muy poderoso que dirigía el líder moral, que era tenía Jesús Robles Martínez. Ahí pues nace también el 59 al 60 con Torres Bodet, López Mateos, el plan de 11 años, que tenía como objetivo principal ampliar la cobertura de la educación primaria, los libros de texto en 1960, la ley de lista en 1960, el apartado B del artículo 123 en 1960 adelante. Segunda etapa, la consolidación de 1949 a 1962. Aquí se consolidan los perfiles de la sección, se fortalece su unidad y su espíritu solidario, se regularizan los periodos sindicales que pasan de 2 a 3 años los comités seccionales, se vigoriza su política institucional de apoyo al Comité Ejecutivo Nacional. Después de lo que le pasó en el 46, cuando se afilió con el que perdió, ya aprendió la sección y empezó a vigorizar su política institucional de apoyo al Comité Nacional. Se inicia su patrimonio sindical en el año 1951. El gobernador del estado, Nacho Soto, le obsequia a la sección 28 un inmueble, es un terreno ahí, un inmueble con una casita en no reelección y Manuel González, porque ahí a una cuadra de la Capilla del Carmen, y ahí se construyó en 1958 el primer edificio que hizo la sección 28. Hermenegildo Peña se reincorpora al CENTE, se le perdona. En 1954, Rafael Santa Cruz Reyes al Comité Ejecutivo Nacional, se reincorpora al CENTE en 1954. Rafael Santa Cruz Reyes va al Comité Nacional como secretario de Fomento de Construcciones del 58 al 61. Este hombre, Rafael Santa Cruz Reyes, que fue secretario general de la sección, tuvo una participación muy importante en la fundación de la sección 54. Deben de saber ustedes que el 13 de septiembre al 12 de octubre de 1960, un mes, la sección 28 hizo una huelga. La totalidad de los maestros de la sección 28 hicieron una huelga
en apoyo de la sección 55 de maestros estatales, que se habían ido a la huelga un día antes, el día 12 de septiembre precisamente. Entonces, esa huelga de solidaridad de la sección 28 fue determinante para el triunfo de la lucha de la sección 54, porque en aquella época la sección 54 únicamente controlaba el 60% de los maestros, porque el otro 40% eran controlados por el gobernador Álvaro Obregón, que tenía una fuerza extraordinaria. Entonces, la huelga de solidaridad de la sección 28 fue determinante, y la intervención de Rafael Santa Cruz también fue muy importante en el triunfo de la sección 54. Por eso, ahora el 12 de octubre pasado, el profesor Emilio Coronado Busser, el secretario general de la sección 28, le entregó al profesor Fermín Borbón Cota una placa de reconocimiento, precisamente por esos apoyos tan importantes y determinantes para la fundación de la sección 50. Adelante. Tercera etapa, los años de crecimiento y desarrollo, de 1962 a 1980. Bueno, aquí pasaron en el país cosas muy importantes. Por ejemplo, se creó la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en 1963, que es reglamentaria el apartado del artículo 123, termina del apartado B del artículo 123, termina el liderazgo de Jesús Robles Martínez y se inicia el de Carlos Constitución Barrios en el sindicato. Surge Vanguardia Revolucionaria del CENTE, se llevan a cabo varios congresos nacionales populares de educación con sus respectivos congresos seccionales, nace la Universidad Pedagógica Nacional, la UPN, en 1978, como una demanda del sindicato. La UPN no nació por generación espontánea, porque el gobierno, como una dádiva gubernamental, fue una demanda reiterada durante la campaña de López Portillo del sindicato para que creara la Universidad Pedagógica Nacional para la profesionalización del magisterio. Surge la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, en 1979, que nace en oposición pues a la directiva del sindicato. Se enfrenta a un grave problema de sueldos en el país que afectó a más de 120,000 maestros en el país. Adelante. Aquí, en estos años de crecimiento y desarrollo, le llamo así porque en esta etapa se amplía de forma considerable el sistema educativo federal en Sonora. Aumenta mucho el número de maestros federales. Se inicia ese proceso, ese cambio de relación numérica entre maestros estatales y federales. Para ubicarnos, en 1961, el gobernador Luis Encina Johnson señalaba la desproporción que existía. Por ejemplo, mientras nosotros tenemos maestros estatales, hay 3,000, el gobierno federal apenas tiene 800. Y esta situación fue cambiando, fueron aumentando las escuelas federales, y el Estado no va a crear plazas, de tal manera que en este momento, por ejemplo, hay 28,500 en la 28 y unos 11 o 12,000 en la sección 54. Adelante. En estos años, en el interior del sindicato se forma el primer fondo de defunción en 1964, un fondo de defunción en donde teníamos que dar 10, cada vez que fallecía alguien teníamos que cooperar 10 pesos cada uno de los miembros de ese fondo, y lo que se juntaba ese se le daba a los deudos del fallecido. Renuncia Adolfo Gil Zamora en 1965-67. Él renunció en 1967, aunque terminaba en 1968. En la carta de renuncia él dice que renuncia por enfermedad. Sin embargo, pues nosotros lo vimos muy giro después en mucha actividad, que no se le notaba que hubiera estado enfermo, pero a lo mejor se alivió. Ramón Reyes Rivera, siendo maestro jubilado, era el suplente de Adolfo Gil Zamora, cubrió el internato de 6 meses
caso único en la historia que un maestro jubilado ocupa la Secretaría General de la sección 28. Se establece el horario continuo. En 1972 surge la doble plaza. En 1975 empieza a operar el Fobista en Sonora. En 1972 se conmemora el 25 aniversario del CENTE en 1969 y surge el reglamento para promociones del personal docente que elabora en el Sistema Federal de Educación Primaria en el Estado de Sonora en 1979. El antecedente de este reglamento, que es el antecedente del Reglamento Único de Promociones que tenemos, es, en aquella época, estamos hablando del periodo 1970-1980, en donde Hugo Romero era secretario general y el que les habla era secretario de Trabajo y Conflictos de Preprimaria y Primaria. Y cada interinato y cada doble plaza que dábamos era una verdadera guerra en las delegaciones. A veces nos amanecíamos discutiendo a quién se le debía dar un interinato y a quién se le debía dar una doble plaza. Porque el secretario general quería poner al de él, el inspector quería poner el de él, nosotros queríamos poner el de nosotros y el de los derechos quería ser él. Entonces, que muchas veces la mayoría no estaba, el de los derechos no estaba ni en el que proponía el inspector, ni el que proponía el secretario general, ni el que proponíamos nosotros. De los derechos allá estaba indefenso. Entonces, siendo yo secretario de Trabajo y Conflictos de Preprimaria y Primaria, empecé a pensar y se lo compartí al secretario general en la necesidad de hacer un reglamento para dar la doble plaza y dar los interinatos, porque no podíamos seguir así, había una verdadera guerra. Entonces, bueno, me dice Hugo, el secretario general, empiézale a trabajar en un proyectito, y empecé a trabajar yo en un proyecto para promociones. Y Alan Ramírez, un maestro de Chojoa que después fue del comité, que es de Jalisco, me llegó un día con un anteproyecto de la sección 16 de Jalisco de promociones. Y lo vi y dije, bueno, pues esto es lo que necesitamos. Y como yo soy de los que pienso que los marxistas no tenían razón cuando decían que el motor de la historia es la lucha de clases, yo creo que el motor de la historia se sintetiza en la frase copiados los unos a los otros. Que dije, bueno, este reglamento me gusta, lo agarré, lo comparé con lo que yo tenía, empezamos a hacer una adecuación y todo, se la presentamos al secretario general y le encantó. Nos hizo unas observaciones que corrimos a ponérselas, porque pues éramos subordinados ahí del secretario general. Corrimos a ponerle las observaciones que nos hizo el secretario general, vinieran o no vinieran al caso de que, bueno, entonces hicimos el reglamento para promoción. El proyecto se lo propusimos después al arquitecto Aguilar, también le hice unas observaciones que también los de la SEP corrieron a ponerse, vinieron o no vinieron al caso también, y entonces se las agregaron y todo, y hicimos el reglamento, hicimos una asamblea de inspectores, era entonces, no sé a partir de cuándo empezaron a llamar supervisores, entonces eran inspectores federales de educación, entonces, y de secretarios generales, y acordamos el reglamento, es el nombre tan largo que le pusimos en aquel entonces, el reglamento para promoción. Después, bueno, tuvimos un grave problema de suelos en 1980, creo que el más grave que ha tenido la sección, porque el 30% de las delegaciones se nos fueron a paros por suspensión de problemas de suelo en 1980. Se sientan las bases para la proyección política de la sección, porque por primera vez en esa época tuvimos un presidente municipal, como fue Francisco Márquez Durán, presidente de Chihuahua del 76 al 79, y Hugo Romero Ojeda, diputado federal en 1979. Que antes no habíamos tenido nada nunca, ¿no? De la dirigencia me refiero. Hubo maestros como Rosendo Venegas Reyes, que fue presidente municipal de Álamos, pero él era dirigente, Jorge Piña Castro,
que fue maestro de la sección 28, que fue diputado, pero él no era dirigente en ese momento cuando fue electo. En la dirigencia me refiero, se inicia pues la proyección política del ANDE.